Y la iglesia los toleraba. En el capítulo 2 vimos también que otro problema en el liderazgo es que había mujeres que de alguna manera querían colocarse en una posición de liderazgo también en la congregación, y Pablo tiene que corregir tal situación. En el versículo 12 dice: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Está hablando del liderazgo de la iglesia, sino que permanezca callada. En el capítulo 4 de esta misma epístola, algunos estaban siguiendo doctrinas extrañas cuyo origen, Pablo nos enseña, se encuentra en demonios. El Espíritu Santo dice claramente en el versículo 1 del capítulo 4 que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe, siguiendo o prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Había hombres que estaban enseñando cosas demoníacas dentro de esta congregación, imagínense. Que comenzó tan bien y había llegado en unos 30 años a ese extremo. En el capítulo 5, Pablo instruye a Timoteo en cuanto a la disciplina de un anciano que peca. Le dice: no admitas acusación contra un anciano, en primer lugar, a menos que sea por 2 o 3 testigos. Ese es un principio inviolable. Pero a los que pecan y a los que continúan en pecar, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor. Era una advertencia en cuanto a líderes, ancianos, que estaban pecando o al borde de hacerlo. Y Timoteo tenía que confrontarlos y reprenderlos públicamente para que el resto tuviera temor. Al leer primera de Timoteo, entonces nos damos cuenta que muchos de los problemas en Éfeso, muchos de los problemas en esta iglesia tenían que ver con problemas en el liderazgo. Y por supuesto el Timoteo, quien había sido dejado en esta iglesia, tenía que lidiar con estos problemas en la ausencia del apóstol Pablo. La iglesia entonces tenía que regresar a un liderazgo que siguiera el patrón que Dios había establecido. Este es el patrón que vemos entonces en el capítulo 3. Es realmente notable, ¿no es cierto? Y trágico cuántas iglesias hoy son ignorantes de lo que la Biblia dice acerca de los líderes de una congregación. Y colocan en posiciones de liderazgo a personas que realmente no deben estar ahí. Es increíble. Y la razón que no deben estar ahí es porque justamente no llenan los requisitos que aquí se nos enseñan como fundamentales para aquellos que dirigen una congregación. Como decía un pastor: he descubierto la razón de nuestros problemas como iglesia. Creo que la mitad de mi consejo de ancianos ni siquiera son salvos. Fíjense, no, por supuesto que va a tener problemas. Si la mitad de sus ancianos ni siquiera conocen a Cristo, ¿qué están haciendo ahí? La pregunta es, o la pregunta que uno se hace: ¿cómo es que estos hombres llegaron a formar parte de ese cuerpo de ancianos, de ese cuerpo de líderes? Es obvio que la iglesia no tuvo en cuenta los requisitos que aquí se nos enseñan. O nunca estos hombres hubieran sido reconocidos como ancianos. ¿Quién sabe la forma en que la gente escoge ancianos en algunas iglesias? A saber cómo lo hacen. Entonces comenzaremos a examinar en detalle estos requisitos, los cuales tienen que ver en su totalidad, vamos a notar, tienen que ver con virtud. Pablo no nos habla de la función del anciano en estos pasajes, sino que nos habla de su vida personal, de su virtud, de su piedad, su vida espiritual. Eso es lo que cuenta, eso es fundamental. ¿Qué es lo que constituye el llamado? ¿Cómo podemos saber si hemos sido llamados a cumplir la función de líder en una congregación? Hoy nos vamos a detener en el versículo 1 de este pasaje, versículo 1, donde leemos estas palabras. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Entonces el llamado comienza con un anhelo, un deseo. En el Antiguo Testamento, Dios llamó a sus siervos en una forma directa, una forma oral, y los puso en su servicio. Cristo llamó a sus discípulos personalmente a seguirle, pero el llamado en esta época es la obra del Espíritu Santo de Dios
en la vida de sus siervos. Y el llamado comienza con un sentido fuerte de servir. Es un deseo fuerte y vamos a examinar lo que este deseo significa. Si alguno aspira, si alguno desea a ser obispo o a ser anciano o a ser líder, buena cosa desea. Quisiera hacer hincapié en esto. Si alguien ha sido llamado a ser pastor, no es algo que este hombre decidió hacer. No es que un hombre escoge esta carrera o se dedica a la vocación pastoral como una opción entre varias otras, sino que el hombre se vuelve consciente de un llamado en su vida. Lo puedo confirmar por mi experiencia personal, que no es algo que uno se pone a analizar y a examinar y dice, bueno, voy a ser pastor, puedo ser pastor, puedo ser abogado, puedo ser médico, tal vez bombero, policía, no sé, hay varias posibilidades. ¿A cuál me dedico? Pastor suena bien. Creo que voy a escoger ser pastor. En otras palabras, esa no es la forma en que una persona que ha sido llamado al pastorado llega a la conclusión. No es una opción entre varias, sino que comienza con algo que uno aspira y el Espíritu de Dios habla y enseña a ese corazón, a esa vida, a servirle. Es llamado al pastorado. Vamos a elaborar un poquito más esto. Para entender este llamado vamos a observar 6 características o facetas del llamado que surgen del versículo 1. 6 características. En primer lugar vamos a notar que el llamado al pastorado, al servicio, al ministerio, es un llamado esencial. Es un llamado esencial. Y esto lo vemos en la fórmula que Pablo repite 5 veces en las epístolas pastorales, que es esta, palabra fiel. Palabra fiel. 5 veces lo menciona. 1 Timoteo 1:15, ya lo vimos, aquí en este pasaje, en el capítulo 4, versículo 9, 2 Timoteo 2:11 y Tito 3:8. Esta frase, palabra fiel, nos introduce a algo que es de gran importancia. Gran importancia. Cada vez que el apóstol Pablo la usa, introduce una afirmación que es conocida por los demás creyentes y digna de confianza. La idea principal es que esta es una palabra verdadera. Es como decir, esta es la verdad y todo el mundo lo sabe. Es como decir, esto es axiomático. No necesita prueba. Es obvio, lo sabemos. Esta era una expresión que los creyentes de esa época usaban como un refrán. Y cuando querían afirmar algo que todo el mundo conocía, comenzaban de esta manera, palabra fiel. Era una manera común entonces en las iglesias de introducir una declaración muy, muy importante. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5 al 15 que ya estudiamos, dice Pablo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. ¿Cuál es la palabra fiel? Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Bueno, ese era un credo, era una declaración entre creyentes que todos conocían y afirmaban. Entonces Pablo simplemente se refiere a esa afirmación y dice, palabra fiel, Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Era un credo compartido por todos los cristianos de la época.